Bueno, muchas gracias, Abraham. Bueno, mi nombre es María José Bianchi. Yo soy ingeniera química, trabajo en la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia desde el año 2014. Actualmente estoy desempeñándome como técnica en el área de RNE, que es donde se inscriben todos los establecimientos que quieren comercializar sus productos alimenticios fuera del eje municipal. Y dentro de esta área hay como una subárea que va de la mano, que es el área de auditoría, donde también estoy a cargo de la organización de las auditorías y como auditora. Y colaboro un poco más pasiva en el área de productos, que es la inscripción de los RNPA, que bueno, un poquito vamos a tocar el tema ahora en la charla al final. Hola, yo soy Virginia Geroto. Soy técnica superior en gastronomía y también estudiante de bromatología, cursando el último año. Y estoy haciendo también pasantías en lo que es la dirección, ayudando en lo que necesito como pasivo para RNE, en RPA y ahora, bueno, en la charla esta. Bien, bueno, comenzamos entonces. Hoy lo que vamos a hablar es justamente el agregado de valor en productos de la huerta. Primero vamos a presentar lo que es la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia, por si alguno no la conocía, nunca había escuchado. Es una autoridad sanitaria jurisdiccional que el propósito principal que tiene es la aplicación del Código Alimentario Argentino a nivel de la provincia de Córdoba. Nosotros lo que procuramos, como bien les dije, es la legalidad de los productos que se elaboran en la provincia, que cumplan con el encuadre legal que tiene ese producto, la inocuidad de en la elaboración de ese producto y que justamente los alimentos que se elaboren cumplan con la calidad que el consumidor espera. Además, promovemos el desarrollo en la industria alimenticia de Córdoba con valor agregado en origen. E impulsamos a un sistema alimentario cordobés que sea innovador, sostenible y competitivo. Vamos a hacer una breve introducción a lo que vamos a ver en la charla que vamos a tener ahora. Vamos a destacar la importancia estratégica de lo que es el cultivar y cosechar frutas y hortalizas en huertas en sus propias casas, promoviendo la valorización de los productos. También vamos a analizar los aspectos higiénicos, sanitarios, bromatológicos y tecnológicos fundamentales para poder justamente, como dije antes, garantizar esa inocuidad alimentaria al momento de elaborar estos productos de mayor valor. También le vamos a brindar conocimientos técnicos, algunas recetas innovadoras y consejos prácticos, herramientas esenciales para lo que son los parámetros de inocuidad, que no son solo lo que nosotros le estemos recomendando ahora para hacer, sino que muchos, y la mayoría de lo que vamos a nombrar, son obligatorios, los establece el Código Alimentario Argentino, para cuando ustedes quieren comercializar sus productos dentro del municipio y hasta fuera del ejido municipal. También en esta jornada va a ser una buena oportunidad para capacitarse en buenas prácticas agrícolas y de manipulación, potenciando así la producción sostenible, la salud pública y la competitividad en el sector agrícola casero. Bien, vamos a comenzar hablando de lo que son las conservas. Dentro de las conservas vamos a ver que hay distintos tipos, pero bueno, como para introducirlos, el código las define las conservas, que justamente como su nombre lo indica, son alimentos que se les da ciertos ingredientes, una receta especial para conservarlos por más tiempo a temperatura ambiente, porque quizás logramos un medio de estos alimentos que hacen que el alimento en sí pueda tener mayor durabilidad en el tiempo, porque a lo mejor son ácidos, le bajamos la actividad del agua, que ya vamos a ir explicando un poquito más de esto a medida que vayamos viendo los tipos de conservas, pero la idea es esa, es que a lo mejor el alimento se pueda conservar a temperatura ambiente sin ser un medio que sea más buscado por microorganismos para contaminarlo. Primero vamos a hablar de lo que son los encurtidos. El encurtido es un alimento que por lo general son vegetales que en este tipo de alimentos la conservación se da porque sumergimos este vegetal en una solución de vinagre, sal y especies. Y en estos casos el vinagre va a actuar como conservante porque lo que va a hacer es disminuir el pH de este medio donde vamos a conservar o a tener este vegetal. Mientras que lo que son las especias, sal y a veces se le agrega azúcar, solamente lo que nos van a ayudar es a lo que es el sabor y la textura del producto.
En el caso de los encurtidos, el pH típico que tienen ronda entre 3 y 3,8. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué es esto del pH y cómo medirlo, como para que ustedes también sepan de qué estamos hablando. Bien, en la parte de encurtido vamos a dar un ejemplo del encurtido de cebolla, que es, cortas la cebolla, ya sea morada o blanca, la que más te guste, la cortas en finas tiras, en juliana, y en un frasco previamente esterilizado, vas a agregar ramitas de romero, los condimentos que quieras, sal, por ejemplo, pimienta, y una cucharada de azúcar y la mitad del volumen del frasco en vinagre. Ahí le vas agregando las cebollas cortadas en juliana, las de recién, y la vas a cerrar con una tapa hermética nueva. Lo dejas en el aire por un día y de ahí lo vas a poder empezar a consumir, ya sea con acompañación de carnes, en ensaladas, en topping, en picadas, en sándwiches, donde vos quieras agregar un toque como ácido a tu plato. Otro tipo de conservas son los escabeches, que en estos casos el alimento, el vegetal que vamos a conservar en este medio va a ir cocido y además va a ir con una mezcla ácida que lleva vinagre, especias y aceite, a diferencia de el encurtido que solo llevaba vinagre. Y esto ayuda, además de preservar el alimento, a darle un sabor característico. Para el caso de los escabeches, el pH es un poquito más alto, porque ya no es solo vinagre, sino que lo mezclamos también con especias y con aceite. Entonces va a rondar el pH típico entre 3,5 y 4,2. Bien. Acá pusimos un ejemplo de un escabeche mixto en el cual vamos a cortar las verduras de su gusto. Acá pusimos, por ejemplo, berenjena, tomate, cebolla, coliflor, chaucha, zanahorias. La berenjena, el tomate y la cebolla se la recomiendo cortar 1 centímetro de espesor. Las chauchas las puedes agregar enteras o por la mitad, como más te guste. Y la zanahoria siempre un poco más finita porque el tiempo de cocción, al ser un vegetal más duro, es distinto. Entonces, primero la haces más chiquita o si no, agregas directamente primero la zanahoria y después lo que es más blando. También se recomienda que, como un tip, para la berenjena la rocíes con sal unos 10 minutos antes para que sude y así se salga el amargor característico que suele tener esta verdura. Después a todas estas verduras las agregas en una olla con una taza de aceite, una taza de vinagre, sal, pimienta, romero y azúcar, porque es como más agridulce. Después, una vez que se ablanden, que esto puede durar 20 minutos o más, dependiendo las verduras que has elegido, las colocas en los frascos intercalando todas las verduras, el jugo de la cocción, las verduras, jugo, y así hasta llenar el frasco por debajo del cuello. Después lo tapas, lo invertís, lo dejas que se enfríe, lo volvés a girar, o sea, lo volvés a invertir y lo dejas en reposo durante 24 horas en la heladera. A esto también puedes agregarle huevo duro. Obviamente el huevo duro siempre tiene que estar cocido separado de las verduras por los microorganismos que pueden, o sea, que están en la cáscara, que pueden contaminarle la preparación. Siempre el huevo en una olla o en un potecito, lo que sea, pero aparte. ¿Cómo? La diferencia entre encurtido y escabeche es que, como ha dicho María José, el encurtido es sumergir estos alimentos en solución de vinagre, sal y agua, que así se acidifican y se preservan, mientras que el aceite es una variación de esto, pero mientras que el escabeche es una variante de esto, pero se le agrega aceite frito y a veces otro tipo de especias y vino. Eso también es opcional. Pero todo esto ya con las verduras cocidas previamente. Bien, ahora pasamos a ver otro tipo de conservas que son conservas dulces, que en este caso la metodología para conservar el alimento no va a ser la de acidificar el medio, sino justamente de disminuir la actividad del agua agregándole azúcar, o sea, más sólidos en suspensión. ¿Qué es la actividad del agua? La actividad del agua es, como para que ustedes lo tengan, lo entiendan un poco, un alimento tiene una cierta cantidad de agua. Dentro de esa agua total que tiene el alimento hay una parte que es agua libre, que se llama, y otra parte que es agua ligada.
El agua ligada es agua que está atrapada en la matriz del alimento, en las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, todo lo que tiene el alimento, y que por lo tanto no está disponible para que si un microorganismo ataque ese alimento para contaminarlo, como un microorganismo es un ser vivo que necesita alimento y agua para sobrevivir, el alimento lo encuentra en la matriz del propio alimento, o sea, de las proteínas, los hidratos de carbono, y el agua es esta agua libre que tiene el alimento, pero el agua ligada no la puede usar para sobrevivir. Entonces, cuando un alimento nosotros le tratamos de disminuir esa agua libre, se dice que le estamos bajando la actividad del agua. Y esto es lo que queremos lograr muchas veces al agregarle azúcar o al agregarle algún sólido para hacer que esa agua libre se ligue a estas moléculas de azúcar y por lo tanto el alimento pasa a tener menor actividad del agua. Y esa es un poco entonces la metodología de conservar en este tipo de alimentos que llamamos mermeladas. Entonces, una mermelada es esta conserva que está hecha de cocinar las frutas con azúcar hasta obtener la mezcla esta espesa que uno conoce, que es ideal para untar. El pH de las mermeladas suele ser ácido, porque en realidad la mayoría de los alimentos van a ser ácidos, pero es un poquito menos ácido que lo que estuvimos viendo recién de los encurtidos y el escabeche, ¿va? Entre 3 y 4, dependiendo obviamente la fruta de la que partamos, pero bueno, no es tan ácido como un encurtido eso, porque la metodología acá no es la de acidificar, sino la de bajar la actividad del agua. Bien. Una receta de mermelada es la de durazno, que vamos a ver, receta de mermelada de durazno light y la común con azúcar. En esta vamos a pelar y cortar 1 kilo de duraznos maduros, agregar 500 gramos de azúcar y jugo de limón. El limón, o sea, el agregado de limón más que todo por el pH ácido, regulariza lo que son las pectinas que hacen que gelifiquen, para que tome como espesor, como que sea más untable, para que no quede líquido. Después de esto, las cocinas a fuego medio bajo durante 45 minutos, mientras siempre vas moviendo la preparación. Después, para saber si llegó al punto, hacemos la prueba del plato, en la que en un plato frío colocas una cuchara de mermelada y lo llevas a un lugar fresco unos minutitos. Después le pasas una cuchara por en medio de la muestra esta de mermelada y si se arruga y queda el surco marcado, ya llegó a su punto. También puedes hacerlo con el dedo, pero siempre se prefiere que lo hagas con utensilios higienizados para no contaminar nada. Entonces, directamente lo pasas. Si no se vuelve a unir, ya alcanzó su punto. Después en la mermelada light, lo que se diferencia es, primero y principal, contiene mucho menos azúcar o directamente no se le añade azúcar, por lo tanto es menos calórico. Su uso común también es en tostadas, yogur, postres, topping, pueden hacerlo hasta salsa agridulce para carne, eso todo dependiendo del paladar de cada uno. Y esta es mucho más ligera porque tiene trocitos de fruta o más gelatinosa. Se agrega edulcorante en vez de azúcar, eso hace la diferencia calórica, y a veces si se desea que quede más firme, se le añade agar-agar, gelatina sin sabor o semillas de chía, porque el azúcar también hace que tome espesor. Entonces, como no hay de esto, se reemplaza por agar-agar, gelatina o chía. Bien, siguiendo la misma línea, las conservas dulces, también tenemos a los dulces propiamente dichos, que a diferencia de la mermelada, los dulces llevan mucha más proporción de azúcar respecto a la cantidad de fruta. Se va a cocinar lapsos de tiempo mucho mayores hasta que se evapore todo el agua, quedando mucho más espesa esta mezcla y que muchas veces al enfriarse queda como un bloque. El pH del dulce, como también dijimos con las mermeladas, va a variar de acuerdo a la fruta que utilicemos para hacerlo y normalmente está entre 3 y 4,2, salvo el dulce de batata que tiene un pH final de 5,3 a 5,8. Algo importante tener en cuenta, tanto para los dulces como para las mermeladas, es que si el pH es menor a 4,6, pero tiene suficientemente azúcar, se puede conservar en los mismos frascos, esterilizados previamente, obviamente, a temperatura ambiente. Pero si el pH es mayor a 4,6, se debe conservar en frío porque ya habría algún riesgo de que se pueda proliferar algún microorganismo patógeno que pueda haber contaminado el alimento. Si el pH es menor a 4,6,
estaríamos ya en un medio que es bastante más seguro para que no proliferen estos microorganismos, de los cuales ya nos vamos a explicar un poquito más de estos microorganismos más adelante, pero es como para que vayan teniendo en cuenta. Bien, vamos a ver lo que es el dulce de membrillo común y el light. Para el dulce de membrillo, vamos a cortar 1 kilo de membrillos y agregar 700 gramos de azúcar, que siempre es aproximadamente el 70% del peso de la fruta que vamos a cocinar. El jugo de un limón, por esto de las pectinas, para que gelatinice, o sea, para que tenga más espesor, y agua. Vas a colocar los trozos en una olla con suficiente agua para cubrir apenas la fruta, no todo, solamente al borde de la fruta, y cocinar a fuego medio hasta que estén tiernos los pedazos. Aproximadamente 30, 40 minutos, dependiendo el espesor que cortes de la fruta. Si es más chiquitito, obviamente va a ser más tiempo, menos tiempo. Escurrir la fruta y la pasas por un pasapuré o licuadora para obtener un puré fino. Añadís ahí el jugo de limón y lo mezclas bien. A todo esto lo volvés a cocinar a fuego lento, removiendo constantemente para que no se pegue, hasta que la mezcla espese y se despegue eh, ella misma de la olla cuando lo vas moviendo. Para saber si está listo, lo pones en un plato frío también, como una mermelada, pero en este hay que presionarlo. Una vez que queda firme, cuando vos lo presionas y queda firme, ya está. No, no tiene que estar líquido, tiene que tener la consistencia. Y después, para el dulce light, se utiliza en vez de azúcar, edulcorante, que esto ayuda a reducir las calorías, aunque siempre va a ser más calórico el dulce que la mermelada, por la cantidad o sea, porque es más concentrado. Y a veces si se desea una consistencia más firme, porque repito, esto del azúcar que gelatiniza también, se añade agar-agar, gelatina sin sabor, si querés como darle más textura. Diferencia entre dulce y mermelada. El dulce es mucho más espeso y la fruta cocida se tamiza o pasa por un colador chino o pasa puré para hacer un producto más liso. En cambio, en la mermelada no se lo pasa siempre por este tamiz, porque a veces se quedan los pedazos de piel y los trozos visibles, eso es más que todo por gusto del productor. Pueden ser mermeladas pasadas por tamiz o no, pero lo característico es que dulce sí o sí se tienen que pasar. Bien. Otra forma de conservar alimentos, siguiendo con este objetivo de disminuir la actividad del agua que tienen, es el deshidratado. Entonces, vamos a ver ahora lo que es el deshidratado de hierbas particularmente. Muchas veces seguramente han escuchado hablar de deshidratar y de secar y quizás lo han tomado como el mismo, como un sinónimo, pero en realidad son dos cosas distintas, hay una mínima diferencia y que es que los dos tienen por objetivo obviamente eliminar el agua que tenga, en este caso, un alimento, pero cuando deshidratamos, ese agua se elimina habiendo aplicado al alimento calor de manera artificial, puede ser con aire calentado o alguna superficie caliente o bueno, cualquier otro método. Mientras que cuando se habla de secar, estamos diciendo que eliminamos esa agua del alimento, pero realizándole un tratamiento de aplicándole el calor de una manera natural. Puede ser o exponiéndolas al sol o al viento, que obviamente va a ser más lento, pero esa sería la diferencia principal. ¿Para qué secamos los alimentos? Bueno, por lo que ya les dije anteriormente, es para lograr tener un alimento con menor actividad del agua. De esa forma hacemos que este alimento pueda conservarse en temperatura ambiente y durante mucho más tiempo del que a lo mejor si no lo secamos podría durar este alimento porque no va a ser una matriz que un microorganismo patógeno elija para proliferar sobre ellos bueno, contaminarlo de esa forma, o no contaminarlo, pero a lo mejor sí eh, modificarle su calidad, su característica organoléptica y ya pasa a ser un producto que no es apto para el consumo. Entonces, quizás siguiendo esta ideología, lo que les va a servir a ustedes, si ustedes elaboran algún producto en una época que no es de temporada, lo van a poder
tener almacenado a temperatura ambiente hasta el momento de que sea temporada alta para poder vender ese tipo de productos. Por eso es un método de conservación. Bien. Vamos a dar un paso por paso de cómo hacerlo al deshidratado de la hierba que ustedes deseen. Primero vamos a seleccionar la materia prima de primera calidad, eliminando aquello que esté en mal estado y o con manchas. Segundo, se lo lava bien con agua segura. Después, como tercer paso, separamos las partes utilizables de la materia prima de las no utilizables y lo volvemos a lavar con abundante agua para eliminar la suciedad que pudiera haber quedado. Después de esto, secamos colocando el producto en finas capas delgadas y regulares, o sea, que queden más o menos del mismo espesor en todos lados. Por ejemplo, si lo ponemos en una plaqueta de horno, por ejemplo, obviamente abajo tiene que estar protegido, lo esparcimos bien para que se seque uniforme. Y aparte, porque si te queda humedad puede llegar a generar hongos, humo, entonces tenemos que esparcerlo bien. Es preferible ponerlo a la mañana temprano, así se extrae la mayor cantidad de agua durante el día y durante las primeras horas, aprovechando esto todo, hacerlo con el sol, con el sol. Después, una vez que ya lo tenés seco, lo guardas en envases previamente esterilizados, que después vamos a ver cómo se esterilizan, los etiquetas y lo guardas en un lugar seco y a temperatura ambiente. Tomate en conserva. Vamos a lavar 1,5 kilos de tomate perita y vamos a realizarle por el corte trasero, sería no muy profundo, un corte en cruz. Lo metemos a hervir durante unos 10 segundos, no mucho, porque si no se empieza como a chicharrar mucho el tomate, se pone muy blando. Esto nos va a ayudar a pelar el tomate sin esfuerzo, se sale solo. Y de esto, o sea, partiéndolo desde el corte en cruz, ustedes van a ver que cuando lo metes en el agua, lo sacas, ya como que la piel que estaba así se empieza a desprender, las puntitas más que todo. Después vamos a separar de este 1,5 kilos, medio kilo de tomate, ya bueno, ya pelados, y con esto vamos a hacer el jugo. Entonces lo separamos, lo vamos a aplastar y tamizar y agregar 50 mililitros de limón, más los condimentos que vos quieras, sal, pimienta, orégano, los que vos quieras. En los frascos esterilizados, con el resto del kilo del tomate, lo vas a introducir, apretándolos bien y agregando el jugo este que acabamos de realizar hasta bien el cuello del frasco. Ahí los cerrás bien y los invertís. Los dejas boca abajo unos minutos y luego los pones al derecho nuevamente. Una vez envasado y etiquetado, lo vas a introducir. No, el etiquetado va al final, disculpe. Una vez envasado, lo introducís los frascos sobre una olla que tenga una rejilla o un lienzo y los cubrís de agua hasta el cuello. O sea, bien por debajo del cuello de la tapa. Los pauserizás manteniéndolos a ebullición durante 30 minutos y vos tenés que ver que en la tapa se haya hundido. Eso significa que se creó bien el vacío que hace que o sea, ya sabés que está totalmente seguro el alimento. Después lo etiquetas, por supuesto, y lo guardas en lugares secos y a temperatura ambiente. Bien, ácido cítrico, limón. Puede parecer que solamente a veces se lo agrega por sabor, que obviamente aporta, pero más que todo es por seguridad alimenticia porque tiene un pH muy ácido. Aparte de ayudar al tema de las pectinas y de hacerlo gelatina, ayuda a acidificar los productos como el otro tipo de conserva para que los microorganismos, como es una barrera, para protegerlos y que no te creen, hacerlo más inocuo. Está la parte de acidificación, bueno, que reduce el pH, creando un ambiente seguro que inhibe bacterias peligrosas como el Clostridium botulinum, que es la bacteria que por lo general se encuentra mucho en conservas. Después hace que se conserve el color, evita que las frutas y las verduras se oxiden y se pongan marrones, por ende a la vista son mucho más aceptables. Mejora el sabor, porque aporta esto que le había comentado recién, un toque ácido natural que realza el sabor de ciertos alimentos y apoya la textura, que ayuda a mantener firme la pulpa de algunas frutas durante el almacenamiento.
Bien. Como bien dijo Virginia recién, habló del Clostridium, que es una de las bacterias más peligrosas que podemos encontrar en las conservas. Digamos, las conservas son como el alimento principal donde tenemos este tipo de microorganismos, que es uno de los principales peligros que tenemos al elaborar este tipo de alimentos. El Clostridium tiene la particularidad de ser una bacteria que crece en medios ácidos, anaeróbicos, o sea que no haya presencia de oxígeno, y que tiene la ventaja para ella de poder crear esporas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como bien dijo Virginia, cuando envasamos las conservas lo hacemos al vacío. Entonces, si esa conserva, terminamos el producto y el pH final de esa conserva es mayor a 4,6 y está contaminada con Clostridium y nosotros no lo sabemos, el Clostridium se va a encontrar dentro del envase del frasco de la conserva con un medio, con un pH mayor a 4,6, anaeróbico porque lo hicimos vacío, entonces ya no va a haber presencia de oxígeno, entonces va a tener las condiciones óptimas para poder desarrollarse. Y al desarrollarse produce una toxina que al ingerirla a la persona, cuando abre la conserva, no va a sentir a lo mejor un olor característico, ni va a crecer a lo mejor como pasa con los hongos, que uno ve ya que está el hongo y no lo come por eso, sino que es bastante callada, digamos, no demuestra mucho cuando contamina un alimento, sino que al comerlo ingerimos esta toxina, que es una neurotoxina, que lo que hace es afectar las terminales nerviosas. Entonces, evita la contracción y relajación muscular consciente que tenemos nosotros y va haciendo, al ir atacando los distintos músculos, llega a los órganos y de esa forma produce una parálisis respiratoria, una insuficiencia respiratoria, perdón, y una parálisis ya del corazón hasta llegar a la muerte. Por eso es el peligro de consumir un alimento que esté contaminado con esta bacteria. Muchas veces, si nosotros colocamos los frascos a baño María, la temperatura a la que llega el baño María no es suficiente para eliminar la espora que produce el Clostridium. La espora es como un estadio que produce el Clostridium cuando se encuentra en ambientes que le son hostiles. Entonces, para sobrevivir ese ambiente durante el periodo en que se encuentra en ese ambiente, produce esta espora que es como si fuese una carcasa y una vez que se encuentra en un ambiente más amigable, vuelve a ser la bacteria, el microorganismo vivo, pasa de estar en el estado latente de la espora al microorganismo vivo y ahí produce la toxina. El único método que elimina a la toxina es un autoclavado, que ya lo vamos a ver más adelante de qué se trata, que aplica presión y temperaturas elevadas. Entonces, por eso la importancia de medir el pH de este tipo de alimentos y de esterilizar el producto final. Bueno, otro de los riesgos que tienen estas conservas es contaminación microbiana de cualquier otro tipo de microorganismos, como cualquier alimento, que también pueden producir una fermentación indeseada, que a lo mejor no nos produce algo a la salud, pero sí va a hacer que el alimento ya no sea del sabor característico y no sea apto para comerlo, le disminuye su calidad. Y algo muy importante es que, bueno, Virginia lo mencionó, utilizar las tapas nuevas que tienen la hermeticidad correcta, no tiene nada dañado, entonces al cerrarlo queda bien el sellado. Porque si no queda bien sellado, puede ingresar aire al alimento y con este aire pueden ingresar también bacterias, algún hongo, o simplemente el oxígeno mismo puede oxidar el alimento también y disminuir su calidad. Lo mismo con la rotura de los frascos, además de generar algún riesgo físico porque pueden quedar astillas de vidrio en el interior del alimento, por esa fisura que se produce puede generar lo mismo que un frasco mal sellado, que ingresen microorganismos o algún compuesto que no queremos porque pueda contaminar o modificar la calidad de nuestro alimento. Entonces, ahora vamos a ver distintas metodologías, procedimientos para poder medir pH, para poder hacer autoclava, para poder medir ciertos parámetros que nos van a decir en qué estado, la calidad que tenga nuestro producto final y la inocuidad que tenga nuestro producto final. Lo primero que vamos a ver es el pHímetro, que como su nombre lo indica, es un instrumento que nos sirve para medir el pH de un alimento, en este caso, que vamos a hablar de alimentos. La escala de pH va desde 1 a 14, donde el pH 7 es el pH neutro, que el único alimento que lo tiene es el agua.
pH ácido va del 1 al 7 y pH alcalino va del 7 al 14. La mayoría de los alimentos, como les comenté anteriormente, están en los pH ácidos entre 1 y 7 y generalmente los pH básicos son más los productos químicos. Entonces, ¿para qué medimos el pH? El pH lo vamos a medir para ver justamente qué tan inocuo es nuestro alimento, garantizarnos la seguridad alimentaria que tenga nuestro producto final. El pH bajo, menor a 4,6, como les comenté anteriormente, va a impedir que microorganismos patógenos indeseados se puedan desarrollar en el medio de nuestro alimento. Y además, por más que no sean patógenos, como le dije también, puede desarrollarse algún microorganismo que genere alguna fermentación o alguna reacción usando como sustrato nuestro alimento, y esto haga que se modifique el sabor, la color o la textura de nuestro alimento, haciendo que disminuya su calidad. ¿Cómo vamos a medir el pH? Existe un instrumento que es como el más óptimo que usan en laboratorios, obviamente, pero mucha gente lo tiene en la casa, que es el pH-metro que vemos acá, este aparatito, donde introducimos esa tipo agujita, o lapicerita le podremos llamar, la puntita esa es la que mide el pH, lo introducimos en la muestra de nuestro alimento y en la pantallita nos va a arrojar el valor de pH exacto que tiene nuestro alimento. Si no tenemos opción de tener este instrumento que es más sofisticado, podemos acceder a las tiritas de pH, que lo que hacen es, se sumerge la punta de la tirita que tiene los cuadraditos de colores en la solución donde está nuestra muestra, nuestro producto, nuestro alimento, y de acuerdo al pH va a ser el color que toman esos cuadraditos. Después tenemos ahí en la misma cajita donde viene, nos trae como un patrón donde nos va diciendo el color que va a tomar la tirita de acuerdo al pH que va marcando. Entonces nosotros por comparación de colores vamos a ver qué pH tiene. Obviamente es un poco más inexacto, pero ante no tener nada, sería importante que si hacen conservas cuenten con estas tiritas como para saber por lo menos si el pH es menor a 4,5, 4, que sería lo ideal para asegurarnos de que no pueda proliferar ningún microorganismo patógeno. Otro instrumento, que en este caso es para ver la concentración de sólidos que tiene el alimento, es el refractómetro. Este es un instrumento de laboratorio que sirve para cuantificar los sólidos totales que están contenidos en una solución, y de esa forma podemos nosotros identificar sustancias comprobando su grado de pureza, porque cada sustancia va a tener una cierta cantidad en este caso pueden ser grados Brix, que es lo que mide la concentración de azúcar, densidad específica o porcentaje de sal, de acuerdo a qué producto estemos midiendo, estemos analizando, va a ser la medida que nos va a arrojar. ¿Cómo se usa? Les voy a contar rápidamente. Ahora en la próxima diapositiva vamos a ver un videito para que lo vean más claro. El refractómetro tiene de un lado como la plaquita donde nosotros colocamos la muestra, que es la que tiene el cristal levantado. Se baja el cristal y por el ocular, que es por donde está acá el lobito, podemos acercarnos a una luz y vamos a ver en la escala donde marca la diferencia entre el color celeste y blanco, es lo que nos esté marcando de concentración de sólidos totales disueltos en esa solución. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una mermelada, sabemos, porque el código alimentario así lo define, que tiene que tener más de, creo que eran 60 grados Brix, entonces podemos medir para ver que realmente sea el alimento del que estamos hablando, digamos, la identidad de ese alimento. Les voy a mostrar el videito como para que a ustedes les quede más claro de cómo funciona el refractómetro.
Bien. Bueno, ahora sí hablamos de lo que es el autoclavado, que se realiza en el autoclave, en el que se llama autoclave, que esto es justamente para esterilizar, como les comenté anteriormente, el producto final ya enfrascado y asegurarnos de que si quedó por casualidad alguna espora o algún microorganismo vivo de algún microorganismo patógeno, con este método nos aseguramos que va a eliminar completamente todos esos restos y va a hacer que el alimento sea inocuo. El autoclave es un equipo que nos permite justamente entonces esterilizar los alimentos aplicando una alta temperatura a una alta presión. Se puede usar en conservas caseras, sobre todo cuando se trabaja con aquellas que no tienen un pH tan ácido. En esos casos sí o sí no hay discusión, hay que hacerle esta esterilización porque ya el medio del alimento es óptimo para que el microorganismo pueda proliferar. Entonces, siempre que hagas alguna conserva casera que sea de una acidez no tan baja, no dejes de usar ni autoclave o una olla a presión, ¿sí? Es importante que sepan en este momento que el baño María no es suficiente para esterilizar, por ejemplo, las conservas que son de carne, de pescado, de carnes, legumbres o vegetales, porque justamente el pH de estas conservas no es tan ácido. Y el baño María es un método que llega a 100 grados, como mucho, que no es una temperatura que alcance a destruir todos los microorganismos o esporas que puedan llegar a contener estos tipos de alimentos si se contaminan. Ahora les voy a mostrar un videito para que ustedes vean un autoclave, que es este tipo de autoclave es un tamaño más chico para un laboratorio, por ejemplo, o puede ser para una producción no tan grande. Existen autoclaves mucho más grandes también. En el caso del autoclave, ven, no le colocan agua hasta tapar todos los frascos, porque como trabaja con presión, se le coloca solamente hasta un cierto punto. Tiene la ventaja también de que ingresa, se pueden trabajar de mucha más cantidad de frascos por tanda, a diferencia a lo mejor de una olla a presión.
Ellos cierran bien, van a necesitar como va a ser presión para que no vaya a saltar la tapa. Bien, otro método que es similar a lo que es el autoclave, pero trabaja a menos temperatura, es la pasteurización. Es también un proceso térmico que consiste en calentar, en este caso las conservas, hasta una temperatura, mantenerlo unos segundos y luego bajar la temperatura bruscamente. Entonces, de esa forma, lo que hace la pasteurización es eliminar el microorganismo vivo, eliminarlo, por lo menos reducirlo a niveles que sean ya inocuos, pero lo que no va a hacer la pasteurización es eliminar las esporas del Clostridium. Entonces, por eso mismo es que la pasteurización va a ser segura solo en las conservas que sean ácidas, o sea, que el pH sea menor a 4,6, porque, como dije anteriormente, nos aseguramos de que se eliminan los microorganismos, pero no van a poder sobrevivir a ese pH a lo largo del tiempo después. En alimentos de baja acidez, como son las conservas de carnes o vegetales no acidificados o legumbres, la utilización de esta olla a presión no va a suplantar el autoclave. ¿Sí? Repetimos lo que dijimos recién porque es importante que quede claro para asegurarse de que el alimento sea inocuo. Bien, una vez que tenemos el producto ya terminado, lo enfrascamos, es el momento de etiquetarlo. Y ahora se abre como un nuevo mundo, una nueva etapa de esta capacitación, porque lo que vamos a nombrarles es lo que el Código Alimentario Argentino en su capítulo 5 establece como obligatorio que tiene que contener el etiquetado de un alimento que vaya a ser de consumo humano. Hay cierta información, como dije recién, que es obligatoria y si no está, puede ser decomisado ese alimento porque estarían infringiendo una ley. Es como si estuviesen ocultando la información al consumidor. Y hay otro tipo de información que es opcional y hay cuestiones de dibujos o colores que tiene el etiquetado, que es una cuestión ya más de marketing. Siempre, obviamente, lo que es marketing tiene que respetar el marco legal, no dar la confusión ni engañar al consumidor, pero eh, eso no está establecido en el código. Sí, por ejemplo, está establecido en el código que si estamos vendiendo un alimento que no es miel, es un alimento, es glucosa con, pero no es miel netamente como la denominación del código lo dice, no podemos poner en la etiqueta, por ejemplo, un panal o una abeja porque estaremos dándole a entender al consumidor rápidamente que es miel, más allá que después a lo mejor diga chiquito que es alimento a base de glucosa, pero ese es el engaño al que me refiero cuando por cuestión de marketing ponemos algo que simula ser una cosa y en realidad no lo es. Bien, el etiquetado nos va entonces a proporcionar como consumidores datos que nos son esenciales para poder tomar decisiones al momento de tener un alimento frente a nuestro y decir si lo consumimos o no. Porque puede ser también que ese alimento nos haga mal por nuestras cuestiones de salud particulares. Alguna de las información que tiene que tener obligatoriamente la etiqueta es el nombre del producto, mejor llamado la denominación del producto, los ingredientes, el contenido neto, muchas veces algunos productos también tienen el peso escurrido, la fecha de elaboración y de vencimiento, el modo de conservación y, bueno, ahora vamos a ver un poquito de cada una e ir ampliando. Bueno, además el etiquetado nos va a ayudar a entender qué estamos comiendo, a garantizar la inocuidad porque nos va a explicar el modo de uso. A lo mejor hay un alimento, por ejemplo, las premezclas, que nos dice cómo tenemos que mezclarla con agua, con leche o para poder tener el producto final. Y sobre todo el modo de conservación, porque muchas veces a lo mejor, como el caso de las conservas, se mantienen a temperatura ambiente, pero una vez que las abrimos, ya la conservación se modifica porque ya rompimos ese vacío con el que estaba envasada de origen. Entonces, es muy importante esta información para que, además,
el alimento llegue a su periodo de vida útil, como lo establece el elaborador, y no tengamos que hacer tirar el producto porque no lo supimos conservar bien, y bueno, obviamente se puso feo antes de tiempo. Bien, bueno, empezamos hablando de lo que es el contenido neto. El contenido neto nos va a decir la cantidad de ese alimento que está contenida en ese envase y se la declara siempre en la cara principal. ¿Sí? O sea, yo agarro el alimento, tiene que estar en la cara primera, no en la de atrás. Las expresiones o las leyendas que vamos a encontrar en la etiqueta que nos van a decir cuál es el contenido neto son contenido neto, peso neto o la abreviación de cont neto. Todas estas leyendas no son a libre albedrío, sino que el Código del Alimento Argentino las establece en su artículo, en su capítulo 5 y nos dice cómo tenemos que declararlas, ¿sí? Son estas, así tal cual como las colocamos acá. Después también en la cara principal tiene que estar perdón, en la cara principal tiene que estar la denominación, ¿sí? Bien digo, con la marca del producto, el país de origen, que los productos obviamente que se elaboran en Argentina van a decir industria argentina o INT Argentina. También tiene que estar como información obligatoria el nombre de la firma o el RNE de la firma que lo elaboró al alimento y el RNPA. Cuando es un alimento que es de derivado lácteo, un lácteo, tiene que, si está elaborado en la provincia de Córdoba, además del RNE y el RNPA, tener un número de XF, que ese número se lo brindamos la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia junto con el RNE. Es un número de establecimiento lácteo, particularmente. Ahora bien, si ese elaborador exporta ese producto, ya no va a tener XF, sino que va a tener un número de SENASA. Ya pasa a tener competencia SENASA para ese tipo de productos. Si es un alimento cárnico, además del RNE y el RNPA, va a tener un número de FSH, que ese número se lo brinda el Ministerio de Bioagroindustria, que era la Secretaría de Ganadería. Es simplemente porque ellos también tienen competencia de los alimentos elaborados cárnicos o derivados de origen animal. Y si ese producto tiene tránsito no provincial, sino que nacional, va a contar con un número de SENASA. ¿Sí? La diferencia con los alimentos lácteos. Los lácteos son cuando se exportan, y mientras que los cárnicos son cuando tienen a nivel nacional el tránsito. Otra información obligatoria y sumamente importante es la fecha de vencimiento que tiene nuestro alimento. Esta fecha la podemos determinar nosotros por prueba y error, dejando el alimento durante cierto periodo de tiempo en condiciones de conservación como las que declaramos que tiene que tener el alimento, y vamos midiendo, a lo mejor depende del alimento, pero a lo mejor puede ser cada un mes, cada 2 meses, o cada un día, cada una semana, hasta ver que el producto ya no tiene las mismas características que debería tener, digamos, ya tiene algún parámetro de calidad que no es el óptimo, o ya empezamos a ver que prolifera algún hongo, o le hacemos algún análisis microbiológico y detectamos que hay alguna bacteria ya en una concentración que no es inocua. Entonces ahí definimos un tiempo antes, que es el periodo de vida útil. Esto siempre tiene que estar visible con las leyendas de consumir antes de, válido hasta, validez, val, vence, vencimiento, VTO, vence, o muchas veces encontramos consumir preferentemente antes de. En algunos envases, depende del tamaño que tengo, la distribución de cómo está la información, van a ver que encuentran esta leyenda del vencimiento, y no está el vencimiento ahí a continuación, sino que nos dice ver al dorso, ver en la tapa, ver, y nos indica en qué lugar de todo el envase vamos a encontrar realmente la fecha. Generalmente la fecha de vencimiento va acompañada del lote, que también es obligatorio que esté porque es una trazabilidad que tenemos de ese alimento. Llega a pasar algo, nosotros podemos hacer una denuncia, y con ese lote podemos ver en la empresa donde se elaboró qué pasó. Otra información importante y obligatoria es el listado de ingredientes, que esta información suele estar en la parte de atrás de los envases, pero tiene que estar, y tienen que listarse todos los ingredientes con los que se elaboró ese alimento. El orden que llevan los ingredientes no es al azar, sino que va en forma decreciente, o sea, ponemos primero
la leyenda de ingredientes, dos puntos, y después va del que más en porcentaje hay al que menos en porcentaje hay en la receta de ese producto. Al final del listado de ingredientes se listan los aditivos. Siempre al final, por más que tengan más cantidad que algún ingrediente, no importa, van al final del listado completo de ingredientes. Y a continuación del listado de ingredientes va la leyenda de alérgenos. Esta leyenda nos va a decir que contiene alguno de los ocho alérgicos, de los ocho alérgenos, puede contener o contiene derivados de algún alérgeno. Los alérgenos que están listados en el Código Alimentario Argentino son trigo, centeno, cebada, avena o sus cepas híbridas y derivados, crustáceos y derivados, huevos y derivados, pescado y derivados, maní y derivados, soja y derivados, leche y derivados y frutas secas. Si el alimento que nosotros estamos elaborando tiene alguno de estos ingredientes o alérgenos, o tiene algún ingrediente que contiene uno de estos alérgenos, un derivado de estos alérgenos, yo tengo que obligatoriamente declararlo en un etiquetado, porque esto va a alertar a algún consumidor que sea alérgico a estos a estos compuestos, a que no lo consuma. Porque si lo consume y le produce una reacción alérgica, podemos tener problemas porque obviamente estamos eh, atacando la salud de esta persona. ¿Qué establece el código en su artículo donde establece que la obligación de declarar los alérgenos? Por ejemplo, que ustedes tienen una misma línea donde elaboran dos tipos de productos, donde un producto no tiene alérgenos y el otro producto que elaboran en esa misma línea tiene maní, por ejemplo. Entonces ustedes entre producción y producción hacen una limpieza de esa línea para eliminar cualquier traza de maní y que no me contamine el alimento que no lo tiene el maní, pero no están del todo seguros de que eliminaron todas las trazas. Entonces el código permite presentar una declaración jurada de alérgenos que se llama, en la que ustedes como elaboradores declaren que habiendo realizado las buenas prácticas de manufactura, o sea, habiendo limpiado con el procedimiento ya estandarizado, todo entre producción del alimento con maní y el que no tenía, lo mismo no están seguros que no queden trazas de maní y que puedan llegar a contaminar de manera cruzada al alimento que van a elaborar después. Entonces, en el rótulo del alimento que no tiene maní entre su listado de ingredientes, ustedes pueden poner la leyenda de alérgenos diciendo puede contener maní. ¿Por qué? Por esto, porque no están seguros y quieren alertar al consumidor que sea alérgico al maní y decir, mira, yo hice todo lo posible porque no, pero todavía tengo mis dudas porque hay una probabilidad de que pueda ser contaminación cruzada, entonces yo me protejo y te protejo para que quede a decisión del consumidor si lo quiere, si se quiere arriesgar a consumir algo que pueda llegar a tener alguna traza de maní. Pero solo en esos casos. En los casos que haya algún ingrediente que tenga el alérgeno, tienen que declararlo como contiene y el alérgeno, o contiene derivados de y el alérgeno. Bien, la información nutricional, que bueno, seguramente ya la conocen, a partir del 2006 se hizo obligatoria para todos los productos, quedando solamente un breve listado de alimentos que están exentos de declarar la información nutricional. Entre ellos está el agua, las bebidas alcohólicas, especias, y no recuerdo cuál otras, están detalladas en el capítulo 5. Ese tipo de alimentos están exentos de tener la tabla nutricional, pero todo el resto de los alimentos sí la tienen que tener. La información nutricional nos va a informar al consumidor qué macronutrientes contiene este alimento por porción, y a veces también indican cada 100 gramos de producto. Por porción es obligatorio declararlo y por cada 100 gramos de producto es opcional. Entonces el consumidor puede tomar decisiones de si lo consume o no, o qué cantidad tiene que consumir de cada alimento, de acuerdo a si está llevando una dieta o por alguna cuestión de salud no puede comer algo. Los beneficios que tiene el declarar la tabla nutricional es que facilita la comparación entre productos, ayuda a personas con dietas especiales y promueve la transparencia y seguridad alimentaria. La porción está definida como la cantidad media del alimento que debería ser consumida por personas sanas mayores de 36 meses de edad.
en cada ocasión de consumo con la finalidad de promover una alimentación saludable. Ustedes van a ver que en la tabla nutricional les va a indicar cuál es la porción y la cantidad de, como les dije recién, de hidrato de carbono, de calorías, de, bueno, de todos los macronutrientes por porción. Esta porción no es al azar, sino que en el capítulo 5 el código define para cada tipo de alimentos qué porción le corresponde. Y no solo la porción, sino también la medida casera, que la medida casera es un utensilio de cocina comúnmente utilizado por el consumidor para poder medir alimentos. Van a ver ustedes que en la leyenda de la información nutricional van a tener la porción y entre paréntesis la medida casera. La medida casera está también estipulada en el capítulo 5, por cada alimento está la porción y al lado la medida casera. Para que si una persona no tiene cómo medir a lo mejor tantos gramos, por ejemplo en este ejemplo que estaba acá, no tengo cómo medir 13 gramos de ese alimento, pero me está diciendo que es una cucharada. Entonces yo sé que agarro una cucharada, tomo una cucharada de mi alimento y ya ahí tengo una porción. Y con eso sé que voy a estar consumiendo esta cantidad de macronutrientes. Bien, y algo que se implementó hace poco, no recuerdo si fue el año 2022 o 2023, el etiquetado frontal, que es un sistema de advertencia visual de los envases de alimentos y bebidas que utiliza estos sellos, estos octógonos negros, para alertar al consumidor sobre el exceso de nutrientes críticos, que son exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en sodio, exceso en calorías y si contiene edulcorantes o cafeínas. ¿Qué hace esto? Rápidamente dice, si yo le agrego a mi alimento azúcar, existe una calculadora que acá les dejo el link para que ustedes vean. No sé si voy a poder compartirla para ver, de última después la vemos. Ustedes colocan la porción de su alimento y van agregando por porción qué cantidad del nutriente crítico agregaron. Entonces esa calculadora sola les va a decir si tiene exceso o no tiene exceso de este nutriente crítico en su alimento. Si les dice que tiene exceso, automáticamente ustedes van a tener que colocar el octógono o el sello del nutriente que corresponda. Bien, eso con respecto a lo que es el etiquetado. Una vez que ya está etiquetado el frasco, vamos a pasar a la etapa del almacenamiento. Las conservas dijimos que tengan sobre todo pH ácido, las podemos almacenar en un lugar fresco, seco y oscuro, pero una vez que abrimos los envases, siempre tenemos que guardar en la heladera, porque ya ahí rompemos el vacío, entonces no estamos teniendo el alimento en las mismas condiciones. La duración de las conservas va a depender de acuerdo a qué ingredientes tenga, entonces va a ser variable, eso lo pueden, como les dije recién, determinar ustedes de manera casera por prueba y error. Algo importante que tienen que saber ustedes como elaboradores de alimentos es que a partir del año 2021 el Código Alimentario Argentino modificó su artículo 21 en el que se establecía que toda persona que manipule alimentos de manera directa o indirecta tenía que contar con una libreta sanitaria. La libreta sanitaria era simplemente realizarse ciertos estudios médicos, si estaban todos bien, le otorgaba a la municipalidad esta libreta. En el 2022 se hizo este cambio de mentalidad en el cual se dijo, el análisis de salud, más allá que está bueno saber que la persona está sana, pero es como una fotografía de esa persona en ese momento que se fue a hacer el análisis. Lo que tenemos que lograr es que la persona sepa que al manipular un alimento, si está enferma, no tiene que manipularlo, tiene que tomarse unos días o tiene que tener ciertas precauciones para evitar contaminar el alimento. Y además de eso, del estado de salud, saber cómo manipularlo, saber todo en el día a día cómo tiene que manipular un alimento, que esto no lo contemplaba la libreta sanitaria. Entonces ahí se hizo el cambio y se empezó a pedir, en vez de la libreta sanitaria, el carnet de manipulador de alimentos. Este carnet, para obtenerlo, tienen que hacer un curso donde van a tratar los temas de BPM, de buenas prácticas de manufactura, esenciales. Luego de realizar este curso van a rendir un examen y si lo aprueban se les otorga el carnet manipulador de alimentos, que es específico por una persona, no se puede transferir obviamente, y tiene una durabilidad de 3 años.
El carnet es obligatorio que lo tenga toda persona que trabaja en una empresa que elabora alimentos, desde el transportista, el operario que va a elaborar el alimento, el director técnico, el titular de la empresa, la persona que esté en el almacenamiento, porque como les dije recién, es toda persona que manipula directa o indirectamente el alimento. Hoy en día este carnet lo otorga la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia o los municipios y comunas que fueron reconocidos oficialmente como organismos capacitadores y emisores del carnet, que si tienen duda en su municipio se pueden acercar al municipio comuna para preguntar si ellos lo están emitiendo, y si no, se pueden acercar al municipio comuna vecinos a ver si ellos están habilitados para emitirlo. En este link ustedes van a poder encontrar cuáles son estos municipios y comunas que han sido reconocidos para que directamente o llamen, porque están ahí los contactos, o se acerquen y consulten las fechas en que se realizan estos cursos para obtener el carnet. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la higienización, tanto personal, de herramientas y de las verduras, sí, las verduras y las frutas y hortalizas. En la parte de higiene personal, siempre hay que hacer utilización de cofias, con el cabello recogido dentro, las uñas cortas, sin esmaltes, las manos siempre lavadas correctamente, libre de anillos, cremas, relojes. Tienen que ser las manos totalmente limpias. También limpiarse por debajo de las uñas si se les tienen muy cortitas, muy higiénico. Porque, bueno, son también nuestras herramientas en la manipulación de todo esto. En la parte de higiene de herramientas, hay que lavarlas con abundante agua y utilizar siempre utensilios de acero inoxidable, tablas especiales de plástico o vidrio y, más que todo, nunca hacer lo que es contaminación cruzada de crudos y cocidos y utilizar la misma tabla. Para la higienización de los utensilios, preparar una solución de alcohol al 70%, que sería en un potecito, 70% de alcohol, 30% de agua, o sea, 3 partes de alcohol y una de agua, el alcohol medicinal, y lo vas a rotular, guardado bien cerrado y rotulado para que vos sepas que ese es el que tenés que usar para los utensilios y no los uses para otra cosa que no sea apto. Bien, no almacenar los productos de limpieza con los alimentos o muy cerca. Por ejemplo, en el mismo estante guardar la fruta y al lado, no sé, el SIF. No, no puede estar eso. Ahí se repite esto que comentaba recién de la contaminación cruzada, crudos y cocidos. Esto también va para, por ejemplo, cómo guardamos las cosas en la heladera. No tener algo crudo, destapado, cerca de algo, como por ejemplo carne, cerca de algo cocido o de verduras. Después hay que lavar bien, aunque retiremos las cáscaras luego, hay que lavarlos bien igual. En la parte de desinfección de las frutas y hortícolas, vamos a hacerlo con hipoclorito de sodio, que es una solución que usamos, que sería la lavandina. Nos fijamos en el rótulo de la lavandina que sea apto para alimentos. En la parte de atrás, por lo general, está escrito, está detallado, se ve en la etiqueta, y disolves una cucharadita, que serían aproximadamente 5 mililitros, en 1 litro de agua. Dejas actuar por 5 o 10 minutos y enjuagas con abundante agua. O sea, por ejemplo, la bacha, haces 1 litro de agua, un poquito de lavandina y dejas ahí las frutas y hortícolas, esto es ese lapso, 5 a 10 minutos. Después sacas toda esta agua y la vuelves a enjuagar con agua de la canilla, segura, pero bueno, ya para sacar como si quedó algo, es como un segundo lavado. En los productos de hoja, lechuga, espinaca, estos son bastante peligrosos porque son muchas hojas, por ejemplo, entonces pueden quedar cosas entre hoja y hoja. Se le pide siempre separarlas y lavarlas hoja por hoja y desinfectarlas con la solución también de hipoclorito que acabamos de comentar recién. La enjuagas bien y la secas bien. Y nunca hay que utilizar jabón ni detergentes en la materia prima, solamente agua. Bien, vamos a hacer como un enfoque en los frascos reutilizados, en
Esto es importante que sepan que el frasco puede ser reutilizado, obviamente previamente limpiado si tiene una etiqueta pegada, pero las tapas siempre tienen que ser nuevas, no se pueden reutilizar. Tapas nuevas, frasco reutilizado, no hay problema con eso. Primero vamos a lavar los frascos con agua caliente y detergente, los vas a colocar boca arriba en una olla grande sobre una rejilla o paño y los vas a cubrir con agua, dejándolos que hiervan unos 10-20 minutos. Después estos frascos los sacas con pinza y los volvés a depositar en otro paño seco y higiénico hasta que se sequen y enfríen. Esto sería como un checklist final, como un resumen de todo lo que venimos viendo, bien por arriba, pero son los puntos importantes a tener en cuenta. La preparación y la higiene, lavado bien de las manos, de los utensilios, de la superficie, usar frascos y tapas en buen estado y ya todo esterilizado. El llenado y el sellado, que es llenar los frascos calientes con el producto que acabamos de realizar caliente y dejar un espacio libre de 0,5 o 1,5 cm, o sea, un poquitito, para que eso va a ayudar a hacer el vacío también. Y cerrar herméticamente con tapas limpias y secas nuevas. Después está el procesado final, que es hacer baño María con los frascos cerrados e invertidos 10 a 20 minutos según el tipo y verificar que las tapas queden hundidas. Eso para el vacío. Obviamente teniendo en cuenta todo lo que nos comentó recién María José sobre el autoclave, la pasteurización, que el baño María a veces no reemplaza, pero es como un puntito más para hacer después. Después está la parte de etiquetado y almacenamiento, etiquetar con nombre del producto, la fecha de elaboración, guardar en un lugar fresco, seco y oscuro y una vez abierto conservar en refrigeración. Y ahí están después las señales de alerta que nos indican que no debemos consumirlo si pasan X cosas. Estas X cosas pueden ser que la tapa esté bombada, o sea que esté para afuera, en vez del vacío se fue para el otro lado, o no se hizo el vacío, o tiene olor raro, extraño, tiene burbujas sin haberlo abierto, tiene moho, tiene cambios raros de color. Algo importante que les voy a hacer así una aclaración en esto que dijo Virginia en la tapa bombada, es muchas veces pasa con las latas, ustedes ven que están esos aros concéntricos que tiene la tapa están para afuera. Puede ser una alerta de que esté contaminada con Clostridium, porque el Clostridium cuando empieza a proliferar y a desarrollarse, elimina gases, que esos gases hacen que la lata se hinche. Entonces, si ustedes ven una lata o ven esta tapa bombada, además de que puede ser un solo vacío y hay riesgo de que pueda haber presencia de algún microorganismo, puede ser también presencia de que hay una contaminación que está haciendo su fermentación o su desarrollo adentro de este frasco y está dando aviso con este abombamiento de la tapa.